Hay dos versiones del duque de Edimburgo, y durante casi un siglo, el palacio se ha ocupado de que solo una de ellas llegara al gran público. La primera es la del consorte perfecto, el apuesto oficial de la Marina, que se casó con la futura reina en 1947, el hombre que caminó 2 pasos por detrás de ella durante 73 años, el patriarca que sostuvo a la familia Windsor con mano firme, el abuelo entrañable de las bromas subidas de tono y el carácter fuerte. Esa es la versión de las necrológicas, la que se repitió en todos los periódicos del mundo la mañana del 9 de abril de 2021, cuando se anunció que había muerto mientras dormía en el castillo de Windsor, 2 meses antes de cumplir 100 años. Esta primera versión ha sido cuidadosamente construida, pulida y mantenida a lo largo de décadas por el aparato de comunicación de la Casa Real Británica. Es la imagen que aparecía en los noticiarios oficiales, en los retratos fotográficos preparados para ocasiones de Estado, en las biografías aprobadas por el Palacio. Es el Felipe que inauguraba hospitales, que presidía ceremonias navales, que representaba a la corona en los confines más remotos de la Commonwealth. El hombre de porte militar impecable, con su uniforme perfectamente planchado, la barbilla siempre en alto, la mirada directa y firme. El esposo que renunció a su prometedora carrera naval para acompañar a su mujer cuando el destino la convirtió en reina a los 25 años. El padre de 4 hijos, el abuelo de 8 nietos, el bisabuelo de 12, el fundador del Premio Duque de Edimburgo, ese programa de desarrollo juvenil que ha impactado a millones de jóvenes en más de 140 países. El hombre que durante más de 70 años asistió a miles de actos oficiales, pronunció cientos de discursos, estrechó decenas de miles de manos, siempre con la sonrisa adecuada, el comentario apropiado, la broma, a veces inapropiada, cierto, que rompía el hielo protocolar. Es también el Felipe de las anécdotas familiares que la propia familia real filtraba ocasionalmente a la prensa amiga, el marido que llamaba sausage a la reina en la intimidad, el abuelo que enseñaba a conducir carruajes a sus nietos en Windsor, el hombre que hasta edad muy avanzada pilotaba aviones y conducía su propio carruaje en competiciones. La versión simpática, humana, accesible de un personaje que de otro modo podría haber resultado demasiado distante, demasiado aristocrático, demasiado ajeno a la experiencia del británico medio. Esta narrativa oficial tenía una función muy clara: hacer digerible y aceptable la existencia de una monarquía en pleno siglo XX y XXI, demostrando que incluso los príncipes podían ser, de alguna manera, como nosotros. La segunda versión es más difícil de contar, porque una parte de ella nunca ha podido demostrarse del todo, y otra parte es, sencillamente, incómoda. Es la versión que circulaba entre los oficiales superiores de la Casa Real, entre los amigos que bebieron con él en el Thursday Club del Soho en los años 50, entre quienes lo vieron departir con mujeres que no eran su esposa en fiestas privadas y cacerías de las que la prensa oficial jamás informó. Es la versión de un niño criado sin madre ni padre presentes, convertido en un hombre que aprendió muy pronto a no depender emocionalmente de nadie, y que trasladó esa lección, con enorme disciplina, a su matrimonio, a su papel de padre y a su forma de tratar a las mujeres que pasaron por su vida. Esta segunda versión existe en los márgenes, en las memorias no autorizadas, en las conversaciones off the record con antiguos miembros del servicio doméstico, en las cartas privadas que ocasionalmente salen a la luz, en los testimonios de quienes compartieron con él momentos lejos de las cámaras oficiales. Es el Felipe que podía ser brutalmente cortante con el personal de palacio, que perdía los estribos cuando las cosas no salían exactamente como él esperaba, que trataba a sus hijos, especialmente a Carlos, con una dureza emocional que muchos considerarían inaceptable por los estándares contemporáneos de crianza. El hombre cuyo nombre aparecía vinculado, década tras década, a mujeres que no eran su esposa, en rumores que el palacio nunca confirmaba, pero que tampoco lograba apagar del todo. El consorte que mantenía su propio círculo social, sus propias amistades, su propia agenda de actividades de las que la reina estaba frecuentemente excluida o simplemente no participaba. Es también el Felipe que escribió aquella carta a su hijo Carlos en 1981, presionándolo para que tomara una decisión sobre Diana Spencer, una carta cuyo tono y contenido el propio Carlos describiría años después como determinante en empujarlo hacia un matrimonio del que tenía serias dudas. El padre que envió a su hijo sensible e introvertido a Gordonstown
sabiendo perfectamente que el chico lo estaba pasando terriblemente mal allí, porque en su filosofía personal el sufrimiento construía carácter. El marido sobre cuya fidelidad se han escrito miles de páginas especulativas, la mayoría sin pruebas concluyentes, pero cuyo patrón de comportamiento, las salidas nocturnas, las amistades íntimas con mujeres más jóvenes, la distancia emocional con su esposa, ha alimentado esas especulaciones durante décadas. Conviene decir, antes de continuar, algo que se olvida con demasiada frecuencia en los documentales sensacionalistas. Gran parte de lo que se ha escrito sobre los presuntos amoríos de Felipe de Edimburgo nunca se ha probado. Son rumores de gacetilla, alimentados por décadas de silencio real, por fotografías ambiguas y por biógrafos que han tenido que trabajar con archivos sellados y testigos que jamás hablarían con nombre y apellido. Esta biografía no oficial recoge esos rumores porque forman parte inseparable de la leyenda del personaje, pero lo hace señalando siempre su condición de rumor, quién los lanzó, cuándo y qué respondieron o no respondieron los implicados. Lo que sí está documentado, en cambio, con la firmeza de las cartas, los diarios y las biografías autorizadas, es algo distinto y en cierto modo más perturbador, la frialdad calculada con la que este hombre condujo su propia vida y la de quienes dependían de él. Esa frialdad no era crueldad gratuita ni sadismo, era más bien un mecanismo de supervivencia que había perfeccionado desde la infancia, cuando aprendió que las personas en las que confiaba podían desaparecer de un día para otro, que las familias podían desintegrarse sin previo aviso, que los países podían expulsarte, que las madres podían ser encerradas y los padres podían abandonarte emocionalmente sin mirar atrás. En ese contexto, la única estrategia viable era no necesitar a nadie, no depender emocionalmente de nadie, mantener siempre una distancia prudencial entre el propio yo vulnerable y el resto del mundo. Esa distancia emocional se convertiría en su sello distintivo, el hombre que podía estar presente físicamente pero ausente emocionalmente, que podía cumplir con todas sus obligaciones formales sin entregar nunca su yo más profundo, que podía compartir cama con su esposa durante 70 años sin compartir necesariamente sus miedos más íntimos. Esta es la historia de ese hombre, la de un príncipe sin trono, sin patria y sin apellido pronunciable que llegó a convertirse en el consorte más longevo de la historia británica y que construyó su poder, dentro y fuera del matrimonio, con el mismo instrumento que había aprendido a usar de niño, la certeza fría de que, si él no exigía nada a nadie, nadie podría exigírselo a él tampoco. Ese pacto implícito con el mundo, yo no pido apoyo emocional y a cambio tengo libertad absoluta para gestionar mi vida como considere oportuno, funcionó notablemente bien en el contexto de una monarquía del siglo XX que valoraba la discreción por encima de la autenticidad, el deber por encima del sentimiento, la continuidad institucional por encima de la felicidad personal. Pero tuvo un coste muy alto, un coste que pagarían principalmente aquellos que, por vínculo de sangre o matrimonio, no podían simplemente alejarse de él, sus hijos, especialmente Carlos, su esposa, que absorbió en silencio las especulaciones sobre su vida privada durante décadas, y las mujeres que, de una manera u otra, se vieron vinculadas a su nombre en la prensa sin que él jamás saliera públicamente a defenderlas o desmentir nada. El 10 de junio de 1921, en la pequeña villa de Monrepos, en la isla griega de Corfú, nació un niño al que pusieron por nombre Filipos. No hubo cuna preparada ni habitación dispuesta. El parto se produjo, según cuenta la tradición familiar, sobre la mesa del comedor, porque los dormitorios del piso superior no se consideraron adecuados para la ocasión. Era el quinto y último hijo, y el único varón, del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de su esposa, la princesa Alicia de Battenberg. Sus 4 hermanas mayores, Margarita, Teodora, Cecilia y Sofía, lo adoraron desde el primer día. Aquellos primeros meses en Monrepos serían los únicos de verdadera estabilidad familiar que conocería en su infancia. La villa, modesta para los estándares reales pero encantadora, estaba rodeada de jardines que bajaban hasta el mar. Las hermanas jugaban con el bebé. La madre, aún no afectada por la enfermedad mental que la derribaría años después, lo cuidaba con atención. El padre aún mantenía la ficción de una vida familiar normal, pero esa normalidad era más frágil de lo que nadie imaginaba. Grecia era un país políticamente inestable, con una monarquía constantemente cuestionada, ejércitos en conflicto,
facciones políticas enfrentadas. La familia real vivía en una burbuja cada vez más frágil, y esa burbuja estaba a punto de estallar. La calma duró poco más de un año. En 1922, tras la derrota griega frente a Turquía, el ejército buscó un culpable y encontró uno en el padre del recién nacido, comandante de división en aquella campaña desastrosa. El príncipe Andrés fue detenido y sometido a un consejo de guerra por alta traición. Varios de los oficiales juzgados junto a él fueron fusilados. Solo la intervención de la corona británica, que envió un crucero de la Marina Real a rescatarlo, le salvó la vida. La familia fue desterrada a perpetuidad. Felipe, de 18 meses, fue sacado de Grecia, según cuenta la leyenda familiar, aunque probablemente sea una exageración posterior, en una caja de naranjas acondicionada como cuna improvisada. Para entender completamente la magnitud de este cataclismo familiar, conviene detenerse en el contexto histórico que lo precipitó. La guerra greco-turca de 1919-1922 fue uno de esos conflictos que redefinieron el mapa del Mediterráneo oriental tras el colapso del Imperio Otomano. Grecia, alentada por las potencias occidentales y embriagada por la gran idea, el sueño nacionalista de recuperar los territorios históricos helénicos en Asia Menor, había lanzado una ambiciosa campaña militar en Anatolia. Durante más de 3 años, el ejército griego había penetrado profundamente en territorio turco, llegando en un momento dado a amenazar la propia Ankara. Pero en 1922, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, las fuerzas turcas lanzaron una contraofensiva devastadora que no solo expulsó al ejército griego de Anatolia, sino que lo destruyó como fuerza combatiente efectiva. La catástrofe militar se convirtió rápidamente en catástrofe humanitaria. Más de 1 millón de griegos que habían vivido en Asia Menor durante milenios fueron expulsados en lo que sería uno de los mayores intercambios forzosos de población del siglo XX. Miles murieron en el camino. Esmirna, la gran ciudad griega de Asia Menor, ardió durante días mientras las tropas turcas entraban victoriosas y la población griega huía despavorida hacia el mar, buscando desesperadamente barcos que los evacuaran. Las fotografías de aquellos días, los muelles atestados de refugiados, los edificios en llamas reflejándose en el agua del puerto, las familias separadas en el caos, se convirtieron en símbolos de uno de los grandes desastres humanitarios de la época. Grecia, humillada militar y psicológicamente, necesitaba culpables. El ejército, especialmente sus oficiales más jóvenes y radicalizados, no iba a asumir la responsabilidad de la derrota. La monarquía, que había apoyado la campaña, estaba demasiado débil para resistir, así que se buscaron chivos expiatorios entre los mandos militares que habían estado al frente de la campaña durante sus fases más desastrosas. El príncipe Andrés, que había comandado una división durante la retirada caótica del ejército griego, era un objetivo perfecto. Aristócrata, miembro de una familia real impopular, extranjero por 3/4 de su sangre, danés por nacimiento, griego solo por adopción de su familia, y lo suficientemente visible como para que su procesamiento enviara un mensaje claro. El Consejo de Guerra que juzgó al príncipe Andrés y a otros oficiales superiores en el otoño de 1922 fue, por cualquier estándar, una farsa judicial. Los cargos eran vagos, desobediencia de órdenes y abandono estratégico de posiciones. Las pruebas circunstanciales, los procedimientos apresurados. Pero el veredicto ya estaba decidido antes de que comenzara el juicio. Alguien tenía que pagar por la humillación nacional. De los 8 oficiales juzgados, 6 fueron condenados a muerte y ejecutados por pelotón de fusilamiento en noviembre de 1922. Sus cuerpos fueron expuestos públicamente como advertencia. Entre ellos estaban algunos de los hombres más distinguidos del ejército griego, oficiales que habían servido a su país durante décadas, ahora convertidos en sacrificios políticos para calmar la furia de una nación derrotada. El príncipe Andrés escapó de ese destino por cuestión de horas, y gracias a una combinación de suerte, conexiones familiares internacionales y el pragmatismo político de quienes realmente dirigían el nuevo gobierno revolucionario griego. La familia real británica, alarmada por el peligro que corría su pariente político, la princesa Alicia era nieta de la reina Victoria, lo que hacía a Andrés familia de los Windsor por matrimonio, presionó al gobierno británico para que interviniera. El rey Jorge V envió personalmente un mensaje al Foreign Office ordenando que se hiciera todo lo posible para salvar al príncipe.
La respuesta británica fue tan dramática como diplomáticamente arriesgada. El HMS Calypso, un crucero ligero de la Marina Real, fue enviado urgentemente a aguas griegas con instrucciones específicas de rescatar al príncipe Andrés y su familia. El comandante del Calypso, el capitán H.A. Buchanan Wollaston, no recibía órdenes así habitualmente. Penetrar en aguas de un país técnicamente neutral, negociar con un gobierno revolucionario que acababa de ejecutar a varios oficiales militares y extraer a un miembro de la familia real caída en desgracia. La misión era extraordinariamente delicada, con potencial de convertirse en un incidente internacional si algo salía mal. Simultáneamente, el Foreign Office desplegó su red diplomática. El enviado británico a Atenas era Gerald Talbot, un diplomático experimentado con excelentes conexiones en Grecia y fluidez en griego moderno. Talbot negoció discretamente con los líderes del gobierno revolucionario, particularmente con el coronel Nikolaos Plastiras, uno de los principales instigadores del golpe militar que había derrocado al rey Constantino. El argumento era simple pero efectivo. Ejecutar al príncipe Andrés crearía complicaciones diplomáticas innecesarias con Gran Bretaña y otras potencias europeas. Grecia, en su estado actual de debilidad extrema, no podía permitirse esas complicaciones. Mejor dejarlo ir al exilio permanente, donde se convertiría en un problema de otros, no de Grecia. Plastiras, político pragmático por encima de todo, vio la lógica del argumento. Además, ejecutar a 6 oficiales ya había satisfecho el apetito público de venganza. Un séptimo cadáver no añadiría mucho al efecto político, pero sí complicaría las relaciones exteriores. Después de deliberaciones internas del gobierno revolucionario, se tomó la decisión. El príncipe Andrés sería condenado no a muerte, sino a destierro perpetuo. Él y toda su familia serían expulsados de Grecia y se les prohibiría regresar bajo pena de muerte. Todos sus bienes y propiedades en territorio griego serían confiscados por el Estado. Efectivamente, dejaba de existir como ciudadano griego. La orden de destierro fue comunicada al príncipe Andrés en su celda en la prisión de Atenas el 3 de diciembre de 1922. Tenía menos de 24 horas para reunir a su familia y abandonar el país. La princesa Alicia, que había permanecido en Mont Repos con los 5 niños esperando noticias del juicio, recibió un mensaje urgente: preparar lo mínimo imprescindible, estar lista para salir inmediatamente. No había tiempo para empaquetar pertenencias, para despedirse de amigos, para organizarse de manera civilizada. Era una evacuación de emergencia, una huida apenas un paso por delante de la violencia potencial. El HMS Calypso se aproximó a la costa de Corfú en la madrugada del 4 de diciembre de 1922. Una lancha pequeña de la Marina Británica fue enviada a tierra para recoger a la familia. La princesa Alicia descendió por el muelle de Mont Repos llevando a la pequeña Ana en brazos, seguida por sus otras 3 hijas. El príncipe Andrés, liberado de prisión solo horas antes y escoltado hasta el puerto por guardias que se aseguraron de que realmente se marchara, llegó por separado. Y había un bebé, Filipos, de 18 meses, que alguien tenía que transportar de la costa al barco. El detalle de la caja de naranjas, verídico o no, se convertiría en parte fundamental de la mitología personal de Felipe. Él mismo lo mencionaba ocasionalmente en conversaciones privadas, siempre con un tono entre irónico y resignado, como quien cuenta una anécdota curiosa sobre otra persona. Era su forma de procesar el trauma, convirtiéndolo en una historia interesante, en un dato biográfico curioso, despojándolo de su carga emocional. Ese mecanismo, transformar el dolor en anécdota, la vulnerabilidad en dato histórico, se convertiría en una de sus estrategias emocionales fundamentales. La versión más común de la historia, la que el propio Felipe contaba ocasionalmente, era que los marineros británicos, no teniendo una cuna portátil adecuada para transportar a un bebé desde la costa hasta el barco anclado en aguas más profundas, habían improvisado una usando una caja de naranjas vacía, forrada apresuradamente con alguna tela o manta, para hacerla mínimamente cómoda. La imagen es cinematográfica, el heredero de una dinastía real transportado como mercancía improvisada, en una caja de fruta, símbolo perfecto de cuán lejos había caído la familia. Los historiadores han debatido la veracidad literal de este detalle. Algunos señalan que los barcos de la Marina Británica de la época normalmente llevaban equipamiento para todo tipo de emergencias, incluido el transporte de civiles, y que habría sido extraño que no tuvieran algo más adecuado que una caja de naranjas.
Otros argumentan que en una evacuación de emergencia, en medio de la noche, en circunstancias caóticas, es perfectamente plausible que se utilizaran soluciones improvisadas. La verdad probablemente es que hubo algún tipo de adaptación improvisada para transportar al bebé, que con el paso de los años y las repeticiones, se cristalizó en la imagen específica de la caja de naranjas, más memorable y simbólica que la realidad probablemente más prosaica. Lo que sí es indiscutible es el simbolismo que la historia adquirió. Felipe nació príncipe de Grecia y Dinamarca, en una villa real, miembro de una familia con conexiones a casi todas las casas reales de Europa. 18 meses después, estaba siendo evacuado como refugiado, con solo lo opuesto, su familia desposeída de todo lo que tenía en Grecia, huyendo en un barco de guerra extranjero hacia un futuro completamente incierto. La caja de naranjas, real o mítica, se convirtió en símbolo perfecto de esa caída vertiginosa, de príncipe a refugiado en menos de 2 años de vida. El viaje del HMS Calypso, desde Corfú hasta el puerto italiano de Brindisi, fue breve, pero debió de sentirse interminable para la familia. Estaban a salvo, eso era lo primero. El príncipe Andrés no sería ejecutado. Pero ese alivio inmediato estaba mezclado con la realización gradual de lo que habían perdido: su hogar, su país, su identidad nacional, todas sus posesiones materiales, salvo lo que habían podido empacar en unas pocas maletas. El príncipe Andrés, a los 40 años, se encontraba sin profesión, sin ingresos, sin casa propia, con una esposa y 5 hijos dependiendo completamente de él, y sin perspectivas claras de cómo iba a mantenerlos. Desde Brindisi, la familia viajó en tren hacia París, donde parientes más afortunados, específicamente la princesa María Bonaparte, esposa del hermano de Andrés, el príncipe Jorge de Grecia, mujer inmensamente rica, gracias a su herencia francesa, les habían ofrecido alojamiento temporal. El viaje a través de Italia y Francia debió de ser surrealista. Una familia real griega derrocada, viajando en tren como refugiados, con 5 niños pequeños cansados y confundidos, sin saber exactamente hacia dónde iban ni qué harían al llegar. Nunca volvería a vivir en Grecia. La familia se instaló en París, en una casa prestada por una tía rica, viviendo de la caridad ajena. El padre, arruinado y sin oficio conocido, terminó instalado en Montecarlo, donde pasaría el resto de su vida jugando a las cartas y acompañado de una amante francesa, apenas visto por sus hijos. La madre, la princesa Alicia, sostuvo a la familia mientras pudo, hasta que en 1930, cuando Felipe tenía 9 años, sufrió un colapso psicológico que sus médicos de la época diagnosticaron como esquizofrenia. Fue internada, contra su voluntad, en un sanatorio suizo, tras un tratamiento, hoy considerado una barbaridad médica, sugerido por el mismísimo Sigmund Freud, consultado por carta sobre el caso. La casa que la princesa María Bonaparte puso a disposición de la familia estaba en Saint-Cloud, un suburbio elegante al oeste de París. No era la residencia principal de María, ella tenía un palacio considerable en París propiamente dicho, sino una propiedad secundaria, grande pero no espectacular, adecuada para alojar a parientes que habían caído en tiempos difíciles, sin hacerlos sentir demasiado humillados por su dependencia. Para la familia del príncipe Andrés, sin embargo, era una generosidad enorme, un techo sobre sus cabezas, jardines donde los niños podían jugar, una dirección respetable donde recibir correspondencia. Pero vivir de la caridad, por generosa que sea, tiene un costo psicológico. El príncipe Andrés, hombre criado en la creencia de que era miembro de una clase gobernante, entrenado como oficial militar, acostumbrado a dar órdenes y esperar ser obedecido, se encontraba ahora dependiendo completamente de la generosidad de parientes. No tenía ingresos propios, no tenía habilidades comerciales. Su educación aristocrática y militar no lo había preparado para ganarse la vida en el mundo ordinario. ¿Qué hace un príncipe desempleado de 40 años en el París de los años 20? La respuesta, en el caso del príncipe Andrés, fue esencialmente nada productivo. Intentó durante algún tiempo insertarse en los círculos de aristócratas exiliados que poblaban París en aquella época, rusos que habían huido de la revolución bolchevique, alemanes que habían perdido sus títulos tras la Primera Guerra Mundial, otros griegos que habían salido del país en las sucesivas olas de inestabilidad política. Asistía a cenas, frecuentaba clubs, mantenía las apariencias, pero sin dinero propio, esas actividades se volvían cada vez más difíciles e incómodas.
No podía corresponder invitando a otros a su vez. No podía participar en las actividades que requerían fondos. Se convertía gradualmente en una figura periférica, tolerada por viejas conexiones familiares, pero cada vez menos relevante. Para 1924 o 1925, el príncipe Andrés ya había abandonado esencialmente cualquier pretensión de vida familiar regular. Pasaba temporadas cada vez más largas fuera de Saint-Cloud, inicialmente con la excusa de visitar amigos o explorar oportunidades de empleo que nunca se materializaban. La princesa Alicia quedaba sola en Saint-Cloud, con los 5 niños, haciendo lo posible por mantener alguna apariencia de vida familiar normal con recursos cada vez más limitados. El golpe final a cualquier ficción de familia unida llegó cuando el príncipe Andrés conoció a una mujer en Montecarlo. Nunca se ha establecido con certeza su identidad completa. Las biografías la mencionan generalmente solo como una actriz francesa, cuyo nombre nunca se registró oficialmente, o se registró y luego se suprimió cuidadosamente de los archivos familiares. Lo que sí está claro es que para 1926, el príncipe Andrés había establecido efectivamente una segunda vida en Montecarlo, viviendo en un pequeño apartamento con esta mujer, pasando sus días en los casinos y sus noches en los clubs nocturnos y restaurantes del Principado. Montecarlo en los años 20 era el refugio perfecto para un aristócrata caído, glamuroso pero accesible, lleno de otros aristócratas empobrecidos intentando mantener las apariencias, con suficiente actividad de casino como para que un hombre pudiera pasar días enteros ocupado sin necesariamente lograr nada productivo. El príncipe Andrés se convirtió en un habitual de las mesas de baccarat y chemin de fer del casino de Montecarlo. No era un jugador particularmente exitoso, no tenía el capital para jugar a lo grande ni la disciplina para jugar estratégicamente, pero era un jugador constante, alguien que aparecía casi todas las tardes, jugaba moderadamente hasta la cena, cenaba en uno de los restaurantes del casino, y luego volvía a las mesas hasta altas horas de la madrugada. Sus hijos lo veían raramente. Felipe, el más joven, apenas desarrolló relación alguna con su padre durante estos años cruciales de su infancia. El príncipe Andrés aparecía ocasionalmente en Saint-Cloud, generalmente cuando necesitaba dinero o cuando las convenciones sociales hacían inevitable su presencia. Cumpleaños de los niños, navidades, ese tipo de ocasiones. Permanecía unos días, incómodo y claramente deseando estar en otro lugar, y luego desaparecía de nuevo hacia Montecarlo o algún otro destino temporal. Esta ausencia paterna tuvo consecuencias profundas para Felipe. No tuvo un modelo masculino consistente durante su infancia. No tuvo una figura de autoridad paterna que estableciera límites, enseñara lecciones, proporcionara orientación. Tuvo, en cambio, un vacío donde debería haber estado un padre, un vacío que el niño aprendió muy pronto a no esperar que se llenara. Si el padre no está disponible emocionalmente, no tiene sentido buscarlo, anhelarlo, necesitarlo. Mejor construir una fortaleza emocional interna donde el padre simplemente no sea necesario. Mientras el padre se desvanecía, la madre luchaba por mantener a flote a la familia. La princesa Alicia era una mujer extraordinaria por cualquier estándar. Sorda de nacimiento, había aprendido a leer los labios en varios idiomas con tal perfección que la mayoría de las personas no se daban cuenta inicialmente de su discapacidad. Era inteligente, educada, profundamente religiosa, incluso antes de que esa religiosidad se intensificara hasta niveles que preocuparían a quienes la rodeaban. Durante los primeros años en Saint-Cloud, fue ella quien mantuvo alguna estabilidad para los niños, quien se aseguró de que las niñas recibieran educación adecuada, quien gestionó el limitado presupuesto que la princesa María Bonaparte les proporcionaba. Pero la tensión de la situación, marido ausente, 5 hijos que criar, pobreza relativa después de una vida de privilegio, la humillación social de vivir de caridad, cobró su precio. La princesa Alicia había sido siempre intensamente religiosa, pero en los años finales de los 20, su religiosidad comenzó a tomar formas que alarmaban a su familia. Hablaba de visiones, de comunicaciones directas con Jesucristo, de una misión especial que Dios le había encomendado. Empezó a descuidar sus obligaciones domésticas para dedicar más tiempo a la oración y la meditación. Comenzó a hablar de renunciar a todas las posesiones materiales, de dedicar su vida completamente a Dios, de fundar algún tipo de orden religiosa. Su familia
Observando estos cambios con creciente preocupación, consultó médicos. Los médicos de la época, con la confianza característica de la psiquiatría temprana en sus diagnósticos y la tendencia a patologizar cualquier comportamiento femenino que desafiara las normas convencionales, diagnosticaron esquizofrenia paranoide. El tratamiento recomendado era internamiento en una institución especializada. El diagnóstico de esquizofrenia de la princesa Alicia es, en retrospectiva, probablemente incorrecto. Lo que sus médicos interpretaron como síntomas psicóticos, sus visiones religiosas, su convicción de mantener comunicación directa con Jesucristo, su rechazo a las convenciones sociales, podrían haber sido manifestaciones de un misticismo genuino combinado con una personalidad inconformista en una época que medicalizaba cualquier comportamiento femenino que se saliera de la norma. Pero fuera cual fuera la naturaleza real de su condición, el resultado fue el mismo. El pequeño Felipe perdió a su madre. No por muerte, que habría proporcionado al menos la claridad del duelo definitivo, sino por internamiento, que dejaba al niño en un limbo emocional. Su madre estaba viva, pero inalcanzable. Existía, pero no estaba disponible. Era su madre, pero no podía ejercer como tal. En la primavera de 1930, la familia de la princesa Alicia, particularmente sus hermanos británicos, los Milford Haven y los Mountbatten, decidió que había que intervenir. Consultaron con el doctor Ernst Simmel, un psicoanalista alemán prominente que dirigía el sanatorio Tegel en Berlín. Simmel, a su vez, buscó la opinión del propio Sigmund Freud, entonces en la cúspide de su fama como fundador del psicoanálisis. La consulta se realizó por correspondencia. Freud nunca conoció personalmente a la princesa Alicia. Basó su opinión enteramente en las descripciones proporcionadas por Simmel y por la familia. El consejo de Freud, visto desde la perspectiva del siglo XXI, resulta espeluznante. Diagnosticó que la condición de la princesa Alicia era una neurosis histérica con sublimación religiosa, terminología de la época, que reflejaba frustración sexual reprimida. El tratamiento recomendado era radiación de rayos X aplicada a los ovarios para inducir menopausia prematura, basándose en la teoría, completamente desacreditada hoy, de que la reducción de hormonas sexuales femeninas reduciría los síntomas histéricos. Es importante subrayar que este no era un tratamiento marginal en 1930. Varios médicos prominentes de la época lo consideraban apropiado para ciertas condiciones femeninas, pero eso no lo hace menos bárbaro en retrospectiva. La princesa Alicia fue sometida a este tratamiento en el sanatorio de Kreuzlingen, Suiza, en el verano de 1930. Fue internada contra su voluntad, firmó los papeles de internamiento su familia, no ella, y mantenida allí durante más de 2 años. Durante largos periodos, no se le permitía recibir visitas, ni siquiera de sus propios hijos. La correspondencia estaba severamente restringida. Estaba, efectivamente, aislada del mundo exterior mientras los médicos implementaban su programa de tratamiento. Para Felipe, de 9 años, esta desaparición de su madre debe de haber sido devastadora y profundamente confusa. Primero su padre había desaparecido gradualmente de su vida, una ausencia que al menos el niño podía racionalizar de alguna manera. El padre estaba en otro lugar, ocupado con cosas de adultos, no disponible, pero al menos comprensible en su ausencia. Pero la madre había estado presente, había sido la constante, la figura que mantenía unida la familia, y entonces, de repente, ella también desapareció. ¿Qué le dijeron al niño? Los registros familiares no lo aclaran con precisión. Probablemente alguna versión edulcorada de la verdad, que mamá estaba enferma, que necesitaba tratamiento especial, que estaba en un lugar donde doctores la estaban ayudando a mejorar, que volvería cuando estuviera mejor, pero sin marco temporal definido, sin visitas permitidas, sin apenas cartas. El niño se quedaba con una ausencia inexplicable que debía procesar de alguna manera. En apenas 18 meses, la familia se deshizo por completo. La madre quedó recluida en Suiza. El padre se instaló solo en Montecarlo. Las 4 hermanas se casaron, entre 1930 y 1931, con miembros de la aristocracia alemana, 3 de ellos vinculados a movimientos que muy pronto tomarían el poder en Berlín. Y el pequeño Felipe, de 9 años, fue enviado a Inglaterra, entregado al cuidado de la familia de su madre, los Mountbatten. No volvería a ver a su madre en 5 años. Las bodas de las 4 hermanas mayores de Felipe, todas concentradas en apenas 2 años, no fueron coincidencia.
Eran mujeres jóvenes de buena familia pero sin dote significativa, viviendo de caridad en un país donde no tenían raíces profundas. Necesitaban casarse, y necesitaban hacerlo rápido, antes de que su capital social, su belleza juvenil, sus conexiones aristocráticas, se depreciara demasiado. La aristocracia alemana de principios de los años 30, empobrecida por la inflación, pero aún manteniendo sus títulos y propiedades, era un mercado matrimonial natural. Familias dispuestas a aceptar princesas griegas, sin fortuna, a cambio de la conexión con casas reales europeas más amplias. Margarita, la mayor, se casó en 1931 con el príncipe Gottfried de Hohenlohe-Langenburg. Teodora se casó ese mismo año con Berthold, margrave de Baden. Cecilia se casó en 1931 con Georg Donatus, gran duque heredero de Hesse. Sofía se casó en 1930 con el príncipe Cristóbal de Hesse. Tres de estos hombres, Berthold de Baden, Georg Donatus de Hesse y Cristóbal de Hesse, se unirían al partido nazi en los años siguientes. Cristóbal de Hesse, particularmente, se convertiría en un nazi entusiasta, llegando a servir en las SS y manteniendo relación personal cercana con varios líderes del régimen. Estas afiliaciones políticas futuras crearían problemas considerables para Felipe años después, pero en 1930-1931, lo relevante para el niño era más simple. Sus hermanas, las únicas personas con las que había mantenido conexión emocional estable desde el nacimiento, todas se marchaban. Se casaban, se mudaban a Alemania, comenzaban sus propias vidas, lo visitarían ocasionalmente, mantendrían correspondencia, pero ya no serían parte de su vida cotidiana. Otra capa de estructura familiar que desaparecía. Imaginemos por un momento lo que significa eso para un niño de 9 años. Tu madre desaparece un día, te dicen que está enferma, que está en un lugar donde la están curando, pero no puedes visitarla. Tu padre prácticamente desaparece también, refugiado en otra ciudad con otra mujer. Tus hermanas, las únicas constantes de tu infancia, se casan precipitadamente y se mudan a otro país. Y tú eres enviado a vivir con parientes que apenas conoces, en un país cuyo idioma apenas hablas, en una familia que te acoge por deber más que por deseo. No hay terapia infantil, no hay psicólogos escolares, no hay nadie que se siente contigo a preguntarte cómo te sientes. Se espera simplemente que te adaptes, que seas fuerte, que no causes problemas, y eso es exactamente lo que Felipe hizo. El trauma de este periodo, y es imposible llamarlo de otra manera que no sea trauma, no se procesó, no se trabajó terapéuticamente, no se reconoció siquiera como algo que requiriera atención especial. Era 1930, no 2024. La psicología infantil estaba en su infancia. La idea de que los niños necesitaban apoyo emocional para procesar pérdidas y transiciones era marginal. Se esperaba que los niños, especialmente los niños varones de familias aristocráticas, fueran resilientes, se adaptaran, no mostraran debilidad. Felipe aprendió esa lección perfectamente. Aprendió que expresar dolor emocional no servía de nada, que buscar consuelo era inútil porque no había nadie disponible para consolarlo, que la única estrategia viable era construir una coraza emocional lo suficientemente fuerte como para que nada pudiera atravesarla. Aprendió a no necesitar a nadie, porque todos a quienes había necesitado habían desaparecido de una forma u otra. Aprendió que la vulnerabilidad era peligrosa, que depender emocionalmente de otros era garantía de dolor futuro, que la única seguridad real estaba en la autosuficiencia emocional absoluta. Ese aprendizaje, esa adaptación a circunstancias imposibles, le sirvió bien durante su infancia y adolescencia. Le permitió sobrevivir, prosperar incluso, en circunstancias que habrían destruido a un niño menos adaptable. Pero tendría un costo enorme en su vida adulta, especialmente en sus relaciones más íntimas. La coraza que había construido para proteger al niño vulnerable de 9 años seguiría funcionando décadas después, cuando ya no era necesaria, cuando de hecho era contraproducente, impidiendo la intimidad emocional genuina que las relaciones adultas saludables requieren. Los biógrafos coinciden en un punto. Felipe de Edimburgo desarrolló, desde muy pequeño, un talento particular para hacerse querer por los adultos. Era rubio, de ojos azules descritos por todos como extraordinarios, ingenioso, valiente y decidido. Había aprendido, quizás sin ser consciente de ello,
que la única manera de sobrevivir en una familia que se había desintegrado era convertirse en el tipo de niño que los demás quisieran cuidar. Fue educado primero en Chim, en Inglaterra, y después, en 1933, enviado a la escuela de Salem, en Alemania, dirigida por el pedagogo Kurt Hahn. Este talento para hacerse querer no debe confundirse con manipulación consciente o con falsedad. Era algo más profundo y más triste. La capacidad instintiva de leer qué esperaban los adultos de él y proporcionárselo, de anticipar qué tipo de comportamiento sería recompensado con aprobación, y aprobación significaba seguridad, y seguridad significaba que no lo enviarían a otro lugar, a otra familia, a otro país. El niño que había sido desplazado de Grecia a Francia a Inglaterra en menos de una década había aprendido que nada era permanente, que cualquier situación podía cambiar abruptamente, y que su mejor apuesta para mantener algo de estabilidad era ser el tipo de niño que los adultos consideraban delightful, encantador, fácil de tener cerca. Era físicamente atractivo, lo cual ayudaba. Las fotografías de Felipe niño muestran un chico rubio de rasgos regulares, con esos extraordinarios ojos azules que todos los que lo conocieron mencionan invariablemente. La belleza física infantil cuenta, especialmente en contextos aristocráticos, donde la apariencia siempre ha sido valorada. Era inteligente, y lo demostraba de formas que los adultos aprobaban. Aprendía rápido, hacía preguntas pertinentes, mostraba curiosidad por temas apropiados. Era verbalmente ágil, ingenioso incluso de niño, capaz de respuestas rápidas que hacían reír a los adultos. Y era valiente físicamente, dispuesto a intentar cosas que otros niños evitarían, demostrando el tipo de pluck que los británicos aristocráticos de aquella época valoraban enormemente en los niños varones. Pero por debajo de todas estas cualidades genuinas, había también un elemento de performance, de estar siempre on, de mostrar la versión de sí mismo que la situación requería. Era un niño que había aprendido a no mostrar miedo incluso cuando sentía miedo, a no llorar incluso cuando quería llorar, a no pedir consuelo incluso cuando lo necesitaba desesperadamente, porque había aprendido, con la claridad terrible que solo la experiencia directa puede enseñar, que mostrar vulnerabilidad no conseguía el consuelo que buscaba, sino incomodidad en los adultos y, potencialmente, rechazo. Kurt Hahn sería una de las influencias más importantes en la formación de Felipe. Su filosofía educativa, centrada en la formación del carácter a través del desafío físico, la exposición a situaciones difíciles y el desarrollo de la autodisciplina, resonaba perfectamente con lo que el niño ya había aprendido por experiencia propia, que la vida es dura, que nadie vendrá a rescatarte, que la única forma de sobrevivir es volverse fuerte, autosuficiente, inquebrantable. Hahn no inventó esa filosofía en Felipe, simplemente le dio un marco teórico, una justificación pedagógica, para lo que el chico ya estaba practicando por pura necesidad. Kurt Hahn era un educador visionario y, a su manera, genuinamente idealista. Judío alemán nacido en 1886 en Berlín, había desarrollado durante los años 20 una filosofía educativa que rechazaba el modelo tradicional de educación centrado en la memorización académica a favor de un modelo que enfatizaba la formación del carácter, la responsabilidad social y la resistencia física. Su escuela en Salem, fundada en 1920 en un castillo en el sur de Alemania, implementaba esta filosofía mediante un régimen riguroso de actividad física, servicio comunitario, expediciones al aire libre y desarrollo de habilidades prácticas. La filosofía de Hahn estaba explícitamente diseñada como antídoto contra lo que él veía como la decadencia de la juventud europea moderna. Demasiado cómoda, demasiado protegida, sin sentido de responsabilidad hacia otros, físicamente débil, moralmente relativista. Creía que exponer a los jóvenes a desafíos físicos reales, frío, hambre, agotamiento, miedo, y requerir que los superaran mediante esfuerzo propio, construía cualidades de carácter que ninguna cantidad de instrucción en aula podría proporcionar: coraje, resistencia, autodisciplina, capacidad de soportar incomodidad sin quejarse. Para Felipe, llegando a Salem en 1933 a los 12 años, esta filosofía debe de haber resonado profundamente porque ya la había vivido, ya conocía el frío, había conocido el frío emocional de una familia desintegrada, ya conocía la incomodidad, había conocido la profunda incomodidad de vivir como dependiente de la caridad ajena, ya conocía la necesidad de autosuficiencia,
Había aprendido que no podía depender de que sus padres estuvieran allí para él. Han simplemente le estaba diciendo que todas esas experiencias dolorosas habían sido, en realidad, formativas, valiosas, productoras de carácter. Era una narrativa consoladora, una forma de transformar el trauma en pedagogía, el abandono en educación. Salem resultó ser una elección desafortunada. El país entero se precipitaba hacia el nazismo, y Han, judío, tuvo que huir en 1933. Se cuenta que Felipe se negó a hacer el saludo hitleriano exigido a los alumnos, lo que le costó ser expulsado y trasladado, en 1934, a la nueva escuela que el propio Han había fundado en la costa escocesa, Gordonstown. Allí, entre duchas frías, carreras interminables y la navegación en las aguas heladas del Mar del Norte, el joven Felipe encontró, por primera vez desde la infancia en Mon Repos, una estructura que podía entender. Prosperó. Fue capitán de varios equipos, ganó premios de atletismo y llegó a ser guardián, el equivalente al delegado principal del centro. Gordonstown fue el lugar donde Felipe se convirtió en el hombre que sería el resto de su vida. Allí aprendió a levantarse antes del amanecer sin quejarse, a ducharse con agua helada sin temblar, a correr kilómetros bajo la lluvia escocesa sin pedir descanso, a navegar en condiciones que habrían aterrado a chicos criados en mayor comodidad. Aprendió que el dolor físico era temporal y manejable, que el cansancio extremo podía superarse con voluntad, que el cuerpo humano podía soportar mucho más de lo que uno imaginaba. Y aprendió, quizá más importante aún, que la admiración de los demás se ganaba no con vulnerabilidad emocional, sino con competencia física, no con confidencias, sino con logros, no con solicitud de afecto, sino con demostración de fortaleza. Durante aquellos años en Gordonstown, ocurrieron 3 episodios que marcarían el resto de su vida. El primero fue la muerte de su hermana Cecilia, fallecida junto a su marido y 2 de sus hijos en un accidente de aviación en 1937, cuando volaban hacia Londres para asistir a una boda familiar. Felipe, de 16 años, asistió al funeral en Darmstadt, y las fotografías de aquel día, el adolescente en uniforme escolar caminando entre filas de uniformes nazis, porque la familia de su cuñado ocupaba un lugar prominente en el régimen, siguen siendo, según coinciden sus biógrafos, algunas de las imágenes más incómodas de todo el archivo real europeo. Allí volvió a ver a su madre, liberada ya del sanatorio suizo, tras 7 años sin verla. El segundo episodio fue la muerte, un año después, de su tío y tutor, Lord Milford Haven, que dejó al joven bajo la tutela más distante de su otro tío, Louis Mountbatten, conocido como Dickie. El reencuentro con su madre en el funeral de Cecilia debió ser extraordinariamente complejo emocionalmente. 7 años sin verse. Él había sido un niño de 9 cuando ella desapareció. Ahora era un adolescente de 16, más alto que ella, con voz de hombre, formado en la disciplina espartana de Gordonstown. Ella había salido del sanatorio, convertida en una mujer profundamente religiosa, casi mística, que ya empezaba a mostrar los signos de la vocación que eventualmente la llevaría a fundar una orden religiosa. ¿De qué hablaron? ¿Lloró él? ¿Lloró ella? ¿Le pidió perdón por haber desaparecido de su vida durante los años en que más la necesitaba? ¿Le reprochó él su ausencia? No lo sabemos. Felipe jamás habló públicamente de ese encuentro, y ese silencio es, en sí mismo, revelador de cómo procesaba las experiencias emocionalmente devastadoras, no hablando de ellas, guardándolas en algún compartimento hermético de su mente, siguiendo adelante como si nada hubiera pasado. El tercer episodio, el que de verdad cambiaría el rumbo de su existencia, ocurrió en el verano de 1939, en Dartmouth. La familia real británica visitó el Real Colegio Naval de Dartmouth en julio de 1939. Un brote de varicela entre los cadetes obligó a mantener alejadas a las 2 hijas del rey, y Lord Mountbatten, siempre atento a colocar a su sobrino en el lugar adecuado, sugirió que un cadete subiera a entretenerlas. El elegido fue Felipe, de 18 años. Le enseñó a jugar al croquet a las princesas, saltó la red del tenis con sus pantalones cortos de marino, y una niña de 13 años lo observó sin apartar la vista en toda la tarde. Esa niña era la princesa Isabel, la futura reina, y según el relato de quienes estuvieron presentes, entre ellos su prima Margaret Rhodes, que lo recordaría 70 años después, aquella tarde se enamoró de él para siempre. La escena ha sido descrita tantas veces
que se ha convertido en parte del mito fundacional de la monarquía isabelina. El apuesto cadete rubio, atlético, seguro de sí mismo, saltando la red del tenis mientras la princesita lo mira embelesada. Es una imagen romántica, casi de cuento de hadas. Pero conviene recordar los detalles que esa narrativa romántica tiende a omitir. Él tenía 18 años, ella 13. Él era un joven adulto, ella una niña que aún no había completado la pubertad. La diferencia de edad no era escandalosa para los estándares de la época, y de hecho no sería problemática años después cuando realmente se casaron. Pero sí significa que lo que ella sintió aquella tarde fue un enamoramiento infantil, una primera crush adolescente, mientras que él simplemente estaba cumpliendo con una tarea que le habían asignado: entretener a las hijas del rey. Él, por su parte, siempre restó importancia al episodio. Saltó la valla, comió las fresas, volvió a su alojamiento y no volvió a pensar en la niña que lo había mirado. Ella había decidido. Él todavía no se había dado cuenta. Los 8 años que separan aquella tarde de la boda, celebrada en noviembre de 1947, son los años en que ella hizo todo el trabajo emocional y él, según sostienen varios de sus biógrafos, hizo todo el cálculo. Ese desequilibrio en la inversión emocional marcaría todo el matrimonio. Desde el principio, ella fue la que amaba con mayor intensidad, la que necesitaba la relación más que él, la que estaba dispuesta a sacrificar más para mantenerla. Él, formado en la autodisciplina de Gordonstown y en la desconfianza emocional que le había enseñado su infancia, nunca se permitiría necesitarla de la misma manera. Podía quererla, respetarla, admirarla incluso, pero necesitarla, depender emocionalmente de ella, entregarle ese poder sobre su bienestar emocional, eso nunca lo haría. Era la lección fundamental de su infancia. Las personas de las que dependes pueden desaparecer, por tanto, lo más seguro es no depender de nadie. Cuando estalló la guerra, Felipe era ya cadete de la Marina Real, en una posición delicada. 3 de sus 4 cuñados servían en las Fuerzas Armadas alemanas, uno de ellos, oficial de las SS. Pese a ello, la Armada británica lo destinó a puestos alejados del frente europeo, el Océano Índico, aguas orientales, antes de trasladarlo, en 1941, al acorazado HMS Valiant, en el Mediterráneo. Allí, en la batalla nocturna del Cabo Matapán, contra la flota italiana, el joven oficial dirigió con eficacia el foco de búsqueda de proa, contribuyendo de forma decisiva a la destrucción de varios cruceros enemigos. Fue mencionado en despachos y condecorado por el gobierno griego en el exilio. Más tarde, al mando del destructor HMS Wallace, durante el desembarco aliado en Sicilia, improvisó una balsa con humo y aceite que engañó a los bombarderos alemanes y salvó, probablemente, la vida de toda su tripulación. La guerra fue, en muchos sentidos, el período más feliz de la vida de Felipe. Suena paradójico, pero así lo sugieren sus propias declaraciones posteriores y los testimonios de quienes sirvieron con él. En la Marina encontró exactamente lo que Gordonstown le había dado: una estructura clara, reglas que tenían sentido, meritocracia genuina donde el desempeño importaba más que el apellido, camaradería masculina basada en el cumplimiento del deber compartido más que en la intimidad emocional. Era un entorno perfectamente diseñado para alguien de su temperamento, exigente pero justo, peligroso pero ordenado, jerárquico pero basado en competencia. Y fue genuinamente bueno en su trabajo. Los registros navales lo confirman. Era un oficial competente, valiente sin ser temerario, capaz de mantener la calma bajo fuego, respetado por sus subordinados y valorado por sus superiores. Si la historia hubiera sido diferente, si no se hubiera casado con la futura reina, podría haber llegado a almirante por sus propios méritos. Esa carrera alternativa, ese Felipe que nunca existió, lo perseguiría toda su vida. Cuando años después alguien le preguntó qué era lo que más lamentaba, respondió sin dudar: haber tenido que abandonar la Marina. No dijo que lamentara no haber visto crecer a sus hijos, ni haber estado ausente en momentos importantes de sus vidas, ni ninguna de las cosas que uno esperaría de un padre reflexionando sobre sus sacrificios. Lamentaba la carrera naval que había tenido que abandonar. Era, a su manera, brutalmente honesto. El historial militar de Felipe de Edimburgo es, en este punto, indiscutible. Fue un oficial valiente, competente y muy respetado por sus superiores. De no haber sido por su matrimonio, sostienen varios historiadores navales, podría haber alcanzado el rango de almirante por mérito propio,
en lugar de recibirlo como título honorífico de su esposa. Aquella carrera, sin embargo, quedaría truncada en 1952, y él nunca terminaría de digerir del todo esa pérdida. Esa pérdida tendría consecuencias. Un hombre cuya carrera prometedora ha sido truncada, que ha tenido que renunciar a lo que mejor hacía y donde era más feliz, para asumir un papel subordinado y mal definido, es un hombre que probablemente sentirá resentimiento. Felipe fue demasiado disciplinado para expresar ese resentimiento directamente hacia su esposa. Al fin y al cabo, no era culpa de ella haber nacido heredera al trono, pero el resentimiento tiene formas de filtrarse. Se filtraría en su insistencia en mantener sus propios círculos sociales separados de ella, en su necesidad de afirmar su autoridad en los ámbitos donde sí tenía poder, la gestión de las residencias, la educación de los hijos, en su resistencia a cualquier cosa que oliera a control por parte del aparato de palacio. Mientras tanto, la correspondencia entre él y la joven princesa Isabel no había cesado. Ella escribía cartas cuidadosamente redactadas con su letra infantil. Él respondía con la distancia afectuosa de un primo mayor que escribe a una adolescente. En su cabeza, ella todavía no era una posibilidad romántica seria. Era la hija del rey, la heredera al trono, una conexión útil dentro de su mundo. Ella había decidido. Él, todavía no. Las cartas de Isabel que se conservan de aquel período son reveladoras de ese desequilibrio. Ella le contaba los detalles de su vida diaria, le preguntaba por su bienestar, expresaba preocupación por su seguridad en el frente, guardaba cuidadosamente cada una de sus respuestas. Las de él eran más breves, más factuales, más centradas en describir lo que hacía que en explorar lo que sentía. No es que fueran frías exactamente, había afecto genuino en ellas, pero eran las cartas de alguien que está cumpliendo con una correspondencia más que las de alguien que está construyendo una intimidad emocional. Detrás de aquel noviazgo silencioso, trabajaba, con paciencia y ambición, Lord Mountbatten. Sin hijo varón propio a quien encumbrar, vio en el matrimonio de su sobrino con la futura reina de Inglaterra la operación dinástica perfecta, y llevaba desde 1941 sembrando la idea en las conversaciones con el rey Jorge VI y con la reina Isabel, la futura reina madre. La resistencia, durante años, fue real y nunca del todo disimulada. El rey consideraba que su hija era demasiado joven y que había conocido a muy pocos hombres. La reina madre, por su parte, desconfiaba abiertamente de aquel príncipe griego y danés sin fortuna, con un padre que vivía en Montecarlo con una amante y una madre que entraba y salía de instituciones psiquiátricas. En su círculo más cercano llegó a referirse a él, según recogen varios biógrafos con fuentes independientes, con el apodo de el Han, el bárbaro. Lord Mountbatten, Dicky para la familia, era un hombre de ambiciones enormes y pocos escrúpulos sobre cómo lograrlas. Había sido un oficial naval competente pero no brillante, cuyo ascenso se debía tanto a sus conexiones familiares como a sus méritos propios. Veía en su sobrino Felipe no solo a un joven al que ayudar, sino una pieza en un juego dinástico mucho más grande. Si Felipe se casaba con Isabel, si Isabel se convertía en reina, si Felipe mantenía el apellido Mountbatten, entonces la casa de Mountbatten habría conseguido lo que ninguna maniobra militar o política podría lograr: infiltrarse en el corazón mismo de la monarquía británica. La campaña de Mountbatten fue paciente y meticulosa. Organizaba encuentros casuales entre Felipe e Isabel cuando éste estaba de permiso. Se aseguraba de que Felipe estuviera invitado a eventos familiares donde la princesa estaría presente. Hablaba constantemente de las virtudes de su sobrino en conversaciones con el rey y la reina. Pintaba a Felipe como exactamente lo que la futura reina necesitaría: un hombre de experiencia internacional, formado militarmente, con sangre real europea, pero sin las complicaciones políticas de una casa reinante, lo suficientemente joven para adaptarse, pero lo suficientemente formado para no avergonzar a la corona. El rey mantuvo su negativa hasta bien entrado 1946, cuando la insistencia de su hija, ya mayor de edad, terminó por vencer su resistencia. Puso una condición: el compromiso no podría anunciarse hasta que Isabel cumpliera 21 años y confirmara sus sentimientos tras la gira real por Sudáfrica. Felipe esperó, y mientras esperaba, se resolvió también la cuestión de quién iba a ser, legalmente, el hombre que se casaría con la heredera al trono británico. La gira por Sudáfrica de 1947 fue, en teoría, el último obstáculo,
la última oportunidad para que Isabel cambiara de opinión. El rey Jorge esperaba secretamente que su hija, expuesta a otros ambientes, a otros jóvenes de buena familia, pudiera reconsiderar su decisión. No conocía a su propia hija. Isabel había tomado su decisión 8 años atrás, y nada la haría cambiar. La gira transcurrió, ella cumplió 21 años, pronunció su famoso discurso dedicando su vida al servicio de la Commonwealth, regresó a Inglaterra y confirmó inmediatamente que quería casarse con Felipe. El rey, finalmente, cedió. Felipe era, en aquel momento, príncipe de Grecia y de Dinamarca, súbdito griego, de fe ortodoxa y portador de un apellido, Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg, impronunciable para el público británico. Todo eso tenía que desaparecer. Renunció a sus títulos griegos y daneses, se convirtió a la Iglesia anglicana, se naturalizó como súbdito británico el 28 de febrero de 1947 y adoptó el apellido Mountbatten, la versión anglicanizada del Battenberg materno. Según cuentan quienes lo conocieron en aquellos meses, aceptó cada uno de estos cambios con una ausencia total de sentimentalismo. Los títulos griegos no significaban nada para él, y el apellido Mountbatten era, al fin y al cabo, el de la familia que lo había recogido cuando la suya se derrumbó. Esa capacidad para reinventarse, para soltar lastres identitarios sin aparente angustia, era tanto una fortaleza como un síntoma. Fortaleza porque le permitía adaptarse a circunstancias que habrían paralizado a otros. Síntoma porque sugería una desconexión fundamental con las raíces, con el pasado, con todo lo que normalmente ancla a una persona a una identidad estable. Felipe podía ser griego o británico, ortodoxo o anglicano, Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg o Mountbatten, porque en el fondo ninguna de esas identidades tocaba su núcleo real. Era, en cierto sentido, un hombre sin patria emocional, y eso le daba una libertad terrible, la libertad de quien no tiene nada fundamental que perder porque ya lo perdió todo en la infancia. El compromiso se anunció el 10 de julio de 1947. En apenas 7 meses, aquel cadete sin fortuna se había convertido en el teniente Felipe Mountbatten y, la víspera de la boda, en duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich. Tenía 26 años. El anuncio fue recibido con entusiasmo popular. La Gran Bretaña de posguerra necesitaba desesperadamente algo que celebrar, pero con reservas considerables en ciertos círculos aristocráticos. Felipe era visto como un advenedizo, un extranjero, alguien que se había casado hacia arriba, aprovechando el enamoramiento de una princesa joven e inexperta. Esas reservas nunca desaparecerían del todo. Décadas después, incluso después de haber probado su valía durante años de servicio impecable, seguiría habiendo un sector de la aristocracia británica que lo vería como un outsider, como alguien que no pertenecía realmente a su mundo. Y quizá tenían razón. Felipe nunca perteneció realmente a ningún mundo. Era, y seguiría siendo toda su vida, un perpetuo outsider, navegando entre mundos a los que tenía acceso, pero en ninguno de los cuales podía sentirse verdaderamente en casa. La ceremonia se celebró el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster. Sus 3 hermanas supervivientes no fueron invitadas. El gobierno británico las había excluido por sus matrimonios con familias vinculadas al régimen nazi recién derrotado. Felipe aceptó también aquella exclusión con la misma expresión inalterable con la que había aceptado el resto de la negociación. Su madre, en cambio, sí asistió, vestida con el hábito religioso que había adoptado tras su salida del sanatorio. Isabel lo miró en el altar con la expresión, según todos los testigos, de una mujer que llevaba 8 años, desde los 13, sabiendo exactamente cómo iba a ser el resto de su vida. 10 meses después de la boda, la joven duquesa de Edimburgo estaba embarazada de 8 meses, esperando al que sería el futuro rey, Carlos III. La noche del 4 de noviembre de 1948, 10 días antes del parto, la prensa londinense fotografió a Felipe cenando en el restaurante Les Ambassadeurs junto a la cantante y bailarina Pat Kirkwood, presentada por el fotógrafo de sociedad Baron Nahum. Tras la cena, el grupo acudió a la sala de fiestas de Milroy, en Park Lane, donde Felipe y Kirkwood bailaron juntos hasta la madrugada. El escándalo, si así puede llamarse, fue discreto pero real. Las fotografías publicadas al día siguiente mostraban a un Felipe sonriente, claramente disfrutando de la velada,
en compañía de una mujer glamurosa que no era su esposa. Pat Kirkwood, en el apogeo de su carrera como estrella del music hall londinense, era conocida por su belleza, su talento y su carisma. Baron Nahum, el fotógrafo que los había presentado, era miembro del círculo íntimo de Felipe, uno de esos personajes que sabían moverse en las zonas grises entre la vida pública y la privada de la aristocracia. La velada había incluido champán, risas, baile hasta las primeras horas de la madrugada, y todo esto mientras la princesa Isabel, embarazada hasta el punto de que apenas podía moverse con comodidad, permanecía en el palacio de Buckingham sin haber sido informada de los planes de su marido para aquella noche. Los periódicos de la mañana siguiente trataron el asunto con la ambigüedad característica de la prensa británica de la época cuando se trataba de la familia real. Publicaron las fotografías, mencionaron los nombres, describieron la velada, pero se abstuvieron cuidadosamente de sacar cualquier conclusión explícita. Los lectores, sin embargo, no necesitaban que se les dibujara el cuadro completo. Un hombre cuya esposa está a punto de dar a luz, saliendo a cenar y bailar con una atractiva actriz hasta la madrugada, no es precisamente la imagen del marido devoto y ansioso por el inminente nacimiento de su primer hijo. Conviene ser precisos aquí, porque este episodio se ha exagerado sin descanso durante 70 años. No existe ninguna prueba de que aquella noche fuera el comienzo de una aventura, y Pat Kirkwood lo negó de manera sistemática hasta su muerte, en 2007. Lo que sí es un hecho documentado es que aquella cena y aquel baile, publicados al día siguiente en las columnas de Sociedad, mientras su esposa embarazadísima permanecía en el palacio de Buckingham sin haber sido informada, marcaron el nacimiento de un patrón que se repetiría durante el resto de su vida matrimonial. Felipe haría, en compañía de mujeres que no eran su esposa, exactamente lo que le apeteciera. No lo explicaría, no lo negaría, y dejaría que fuera el aparato de prensa de palacio quien absorbiera las consecuencias. Pat Kirkwood, de hecho, pasaría el resto de su vida perseguida por aquel rumor. En entrevistas posteriores, ya anciana, expresaría su amargura por cómo aquella noche había marcado su reputación. Una cena y un baile, diría en 1997, y 70 años de insinuaciones. Negaría categóricamente cualquier romance, cualquier aventura, cualquier cosa más allá de una velada social, pero sus desmentidos, por frecuentes y vehementes que fueran, nunca conseguirían apagar del todo la especulación. Y Felipe, por su parte, jamás saldría públicamente en su defensa, jamás emitiría una declaración clara desmintiendo los rumores, jamás haría nada que pudiera aliviar el peso que aquella noche había puesto sobre los hombros de Kirkwood. Era parte de su código personal, no explicarse, no justificarse, no dignificar con respuestas las preguntas sobre su vida privada. Lo que el episodio reveló, más que cualquier supuesta infidelidad, fue la actitud de Felipe hacia su matrimonio y hacia las expectativas que la sociedad pudiera tener sobre él. Acababa de casarse con la heredera al trono, su esposa estaba embarazada de su primer hijo, y sin embargo, él mantenía firmemente su derecho a su vida social independiente, a sus amistades, a sus salidas nocturnas, sin consultar con nadie y sin ofrecer explicaciones. Era, en su mente, una cuestión de principios. Había renunciado a su apellido, a su nacionalidad, a su religión, a su carrera naval. No iba a renunciar también a su autonomía personal. Si querían que fuera el consorte de la futura reina, muy bien, lo sería, pero en sus propios términos, no en los que el palacio o la prensa consideraran apropiados. El propio Carlos nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham. Su padre, según el relato más repetido, se encontraba jugando al squash con su amigo Mike Parker en el otro extremo del edificio cuando llegó la noticia. Subió, conoció a su hijo, le dio un beso en la frente, brindó con champán y, según algunas versiones, regresó a terminar la partida. El detalle, aislado, no prueba frialdad alguna. Era una época en la que a los padres no se les esperaba en el paritorio, pero se convertiría, con el paso de los años, en un símbolo retrospectivo de una relación paterno-filial que no haría sino deteriorarse. De hecho, conviene contextualizar, en 1948, la participación paterna en el parto era prácticamente inexistente en todas las clases sociales británicas, y especialmente en la aristocracia. Los partos eran asunto de mujeres, médicos, matronas, enfermeras, y los padres esperaban en otra habitación, frecuentemente ocupados en alguna actividad que los distrajera de la ansiedad.
Que Felipe estuviera jugando al squash en lugar de paseando nerviosamente por un pasillo no era, en sí mismo, inusual. Lo que sí resulta revelador, en retrospectiva, es la facilidad con la que volvió a su rutina normal inmediatamente después del nacimiento, sin mostrar aparentemente ninguna de las señales que uno esperaría de un padre primerizo: el asombro, la emoción abrumadora, el deseo de quedarse cerca del recién nacido, absorbiendo cada detalle. Mike Parker, que estuvo presente en aquellos momentos, recordaría décadas después que Felipe había mostrado satisfacción ante el nacimiento de un hijo varón, importante para la sucesión, pero que había tratado el asunto con la misma eficiencia práctica con la que trataba cualquier otro acontecimiento de su vida. Había cumplido con su deber, había producido un heredero, había asegurado la sucesión, ahora podía volver a lo que realmente le interesaba: el squash, la marina, aún en activo en aquel momento, sus amigos, su vida. Durante los años finales de la década de 1940 y buena parte de la siguiente, Felipe fue miembro habitual del llamado Thursday Club, un grupo de amigos, entre ellos su secretario personal, Mike Parker, el fotógrafo Baron Nahum, el actor David Niven y varios periodistas de confianza, que se reunía cada jueves en un reservado del restaurante Wheelers, en el Soho londinense. Las crónicas coinciden en que allí se comía, se bebía en abundancia y se contaban las bromas propias de la masculinidad competitiva de aquella generación y aquella clase social. Wheelers era un restaurante de marisco, famoso por sus ostras y su atmósfera discreta. El Soho de los años 50 era un barrio bohemio, muy diferente del barrio de prostitución y clubs nocturnos en el que se convertiría después, pero ya entonces tenía una reputación de ser el lugar donde las reglas convencionales se relajaban un poco, donde la aristocracia podía mezclarse con artistas, periodistas y personas del mundo del espectáculo. El reservado que ocupaba el Thursday Club cada semana era pequeño, privado, lo suficientemente aislado como para garantizar que las conversaciones no serían escuchadas por oídos indiscretos. Los miembros del club eran cuidadosamente seleccionados. Tenían que ser hombres. El club era exclusivamente masculino, como casi todos los clubs de aquel tipo en aquella época, de confianza absoluta, capaces de mantener la discreción sobre lo que se hablaba y lo que ocurría dentro de aquellas cuatro paredes. Mike Parker era el organizador, el que mandaba las invitaciones, el que se aseguraba de que el reservado estuviera disponible, el que coordinaba quién asistiría cada semana. Baron Nahum aportaba el glamour y las conexiones con el mundo del espectáculo. David Niven, ya entonces una estrella de Hollywood, pero con raíces firmemente británicas, aportaba las anécdotas de California y el brillo de la fama cinematográfica. Los periodistas, cuidadosamente seleccionados entre aquellos que podían confiar en que nunca escribirían sobre lo que presenciaban, servían como enlace con el mundo real, recordándoles a los demás que había vida más allá de los palacios y las recepciones oficiales. Las comidas eran largas, regadas con vino y whisky, salpicadas de bromas que hoy serían consideradas completamente inapropiadas. Eran hombres de su época, criados en la creencia de que la masculinidad se demostraba mediante la resistencia al alcohol, la capacidad de contar chistes subidos de tono sin inmutarse, y el rechazo de cualquier cosa que oliera a sensibilidad emocional. Felipe, formado en la Marina y en Gordonstown, encajaba perfectamente en aquel ambiente. Allí podía ser simplemente uno más del grupo, no el consorte de la heredera al trono, no el duque de Edimburgo, sino Felipe, el tipo que había servido en el Mediterráneo, que podía beber tanto como cualquiera y contar historias tan escandalosas como las del resto. Lo que ocurría después de las comidas es, en cambio, terreno resbaladizo. Las versiones más extremas, recogidas en libros y entradas de Internet sin verificación sólida y jamás confirmadas por ninguno de los implicados, sostienen que el grupo se trasladaba después a un piso privado donde se ofrecía todo tipo de entretenimiento adicional. Ningún miembro del club ha corroborado esa versión en público. Todos, cuando se les ha preguntado, la han negado. Lo único constatado con certeza es que el Thursday Club existió, que Felipe acudió a él semanalmente durante años en los que su esposa era primero una joven madre y muy pronto una reina recién coronada de 26 años cargando con el peso de un imperio en descomposición, y que el propio Felipe jamás hizo el menor esfuerzo por reducir el trato con aquellos amigos, pese a que su compañía resultaba, cuando menos, incómoda para la dignidad de la corona.
Las especulaciones sobre lo que ocurría después han incluido de todo, desde simples continuaciones de la bebida en un ambiente más privado hasta la presencia de entretenimiento femenino de diverso tipo, pasando por partidas de póker de altas apuestas y sesiones fotográficas de naturaleza comprometedora. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por fuentes fiables. Lo que sí sabemos es que el Thursday Club generó suficiente preocupación dentro del palacio como para que se enviaran mensajes discretos a Felipe sugiriendo que quizás sería prudente reducir su participación. Mensajes que él ignoró sistemáticamente. La figura central de aquel círculo era Mike Parker, oficial naval australiano que había combatido junto a Felipe en el Mediterráneo y que se convirtió, tras la boda, en su secretario privado. Parker era el hombre que organizaba las veladas, el que sabía qué restaurantes tenían reservados discretos, el que, según se ha dicho, de nuevo, sin confirmación definitiva, presentaba a Felipe a las mujeres con las que quería tratar y gestionaba después la discreción de aquellos encuentros. Parker era, en muchos sentidos, el amigo perfecto para Felipe en aquella etapa de su vida. Australiano de nacimiento, tenía esa informalidad colonial que contrastaba refrescantemente con la rigidez de la corte británica. Carecía de reverencia excesiva hacia las instituciones tradicionales, trataba a Felipe como a un igual en lugar de como a un príncipe, y compartía su amor por la vida naval y la camaradería masculina. Era también, significativamente, un hombre casado cuyo matrimonio estaba en dificultades, lo que lo hacía especialmente comprensivo con cualquier necesidad de espacio que Felipe pudiera sentir respecto a su propia vida matrimonial. Como secretario privado, Parker tenía acceso a la agenda de Felipe, controlaba quién podía verlo y cuándo, gestionaba su correspondencia privada, organizaba sus desplazamientos. Era, en la práctica, el guardián de la vida privada de Felipe, el hombre que podía hacer que las cosas ocurrieran discretamente o que no ocurrieran en absoluto. Si Felipe quería cenar con alguien sin que apareciera en ningún registro oficial, Parker lo organizaba. Si necesitaba una coartada para una ausencia, Parker la proporcionaba. Si había que garantizar que ciertos periodistas no escribieran sobre ciertas cosas, Parker sabía a quién llamar y qué decir. La relación entre ambos era de absoluta confianza. Parker conocía todos los secretos de Felipe, o al menos todos los secretos que Felipe estaba dispuesto a compartir con alguien, y había demostrado repetidamente su lealtad manteniéndolos en secreto. Esa lealtad sería puesta a prueba de forma dramática en 1957, con consecuencias que acabarían con la carrera de Parker en la Casa Real, pero que, curiosamente, no afectarían sustancialmente a la posición de Felipe. La prueba de fuego de aquel círculo llegó entre 1956 y 1957, durante la gira de la Commonwealth que Felipe realizó a bordo del yate Real Britannia. 5 meses de navegación, desde África hasta la Antártida, pasando por Australia y el Pacífico, con la reina esperando en Londres. Lo ocurrido durante los largos tramos en alta mar entre puerto y puerto sigue siendo, 70 años después, materia de especulación, incluida la célebre y exagerada dramatización de la serie de televisión The Crown, cuyas citas literales sobre el asunto son, cabe subrayarlo, invención de guionistas. Lo que sí es un hecho verificable es lo que ocurrió al regresar. En febrero de 1957, la esposa de Mike Parker solicitó el divorcio alegando adúltero por parte de él, no de Felipe, pero la prensa británica, y sobre todo la estadounidense, menos sujeta a las leyes de difamación británicas, insinuaron que lo que fuera que hubiese hecho Parker a bordo del Britannia, probablemente lo había hecho también su compañero de viaje. La gira del Britannia había sido concebida como una demostración de la vitalidad de la Commonwealth en un momento en que el Imperio británico se estaba desmoronando aceleradamente. Felipe, como consorte, no tenía papel constitucional en aquellas visitas, pero se le había asignado el papel de representante personal de la reina, una distinción que le daba suficiente importancia oficial como para justificar 5 meses de ausencia. 5 meses lejos de Londres, lejos de las restricciones de palacio, lejos de las miradas de la prensa británica más respetuosa, navegando por algunos de los lugares más remotos del planeta con un grupo cuidadosamente seleccionado de amigos y oficiales. La tripulación del Britannia incluía, además del personal naval necesario, a varios miembros del círculo íntimo de Felipe, Mike Parker, naturalmente, como su secretario privado, varios oficiales navales que habían servido con él durante la guerra,
un médico personal, un fotógrafo oficial. Las escalas incluían lugares tan diversos como Gambia, las Islas Malvinas, las Islas Galápagos, las remotas islas del Pacífico Sur, Australia, Nueva Zelanda, la Antártida. En muchos de estos lugares, especialmente en las islas más pequeñas, las recepciones oficiales eran necesariamente modestas, lo que dejaba abundante tiempo libre para otras actividades. ¿Qué ocurría exactamente durante ese tiempo libre? Es donde comienza la especulación. Los registros oficiales mencionan expediciones de pesca, excursiones para observar la fauna local, cenas informales con autoridades locales. Los rumores hablan de fiestas a bordo del Britannia que duraban hasta el amanecer, de mujeres locales invitadas a cenar y que se quedaban considerablemente más allá de lo que el protocolo habría sugerido como apropiado, de una atmósfera general más parecida a un crucero de placer entre amigos que a una gira oficial de representación real. El Palacio de Buckingham, que durante medio siglo se había negado por principio a comentar cualquier rumor sobre la familia real, rompió su silencio. Emitió un comunicado, el 11 de febrero de 1957, negando cualquier distanciamiento entre la reina y el duque. La propia contundencia del desmentido, según la máxima periodística de la época, nada es cierto hasta que se desmiente oficialmente, no hizo sino alimentar las sospechas. Mike Parker fue apartado discretamente de la Casa Real semanas después. Se presentó como una decisión personal para no avergonzar a la familia, aunque en realidad había sido empujado a la salida. El Thursday Club, ya sin la fuerza de sus fundadores, el propio Baron Nahum había muerto en 1956, se disolvió por completo a comienzos de los años 60. El comunicado oficial del palacio era notable por varias razones. Primera, porque rompía una tradición de décadas de no comentar nunca sobre rumores. Segunda, porque su formulación era curiosamente específica, negaba distanciamiento entre la reina y el duque, pero no negaba nada sobre el comportamiento de Felipe durante la gira. Tercera, porque se emitió en respuesta no a acusaciones específicas de ningún periódico británico, sino a insinuaciones en la prensa estadounidense, lo que sugería que el palacio estaba más preocupado de lo que quería admitir. La salida de Mike Parker fue gestionada con la habitual discreción británica. Oficialmente, renunció para no causar vergüenza a la familia real dado su inminente divorcio. Extraoficialmente, se le hizo saber que su presencia ya no era deseable. Le proporcionaron una pensión generosa, ayuda para establecerse en una nueva carrera y el entendimiento tácito de que se esperaba su silencio absoluto sobre cualquier cosa que hubiera presenciado durante sus años como secretario privado del duque. Parker, por su parte, honró ese acuerdo hasta su muerte en 2001, negando consistentemente que nada inapropiado hubiera ocurrido nunca durante la gira del Britannia o en cualquier otro momento. Otro de los rumores más persistentes de aquellos años tiene como protagonista a Helen Cordet, amiga de infancia de Felipe en el París del exilio, 3 años mayor que él, a quien había acompañado como padrino de boda en 1938. Tras 2 matrimonios fallidos, Cordet tuvo 2 hijos, Max, nacido en 1943, y Louis, en 1945, con el aviador francés Marcel Boissot, su segundo marido. Felipe se convirtió en padrino de ambos, sufragó parte de la educación de Max en Gordonstown y ayudó a Helen a labrarse una carrera como artista de cabaret en Londres. La relación entre Felipe y Helen Cordet era compleja y en muchos sentidos inexplicable por los estándares convencionales. Se habían conocido en París en los años 30, cuando ambos eran adolescentes exiliados de familias aristocráticas venidas a menos. Helen, nacida Hélène Foufounis, era hija de un empresario griego y había crecido en el mismo círculo de expatriados empobrecidos que había acogido a la familia de Felipe. Compartían el idioma francés, recuerdos de una infancia mediterránea perdida y la experiencia de tener que reinventarse en países que no eran el suyo. Cuando Felipe la apadrinó en su segunda boda en 1938, tenía 17 años y ella 20. Para entonces, Helen ya había estado casada y divorciada una vez, una historia que en aquella época y en aquellos círculos constituía un escándalo considerable. Que el joven Felipe asumiera el papel de padrino sugería una intimidad que iba más allá de la simple amistad casual. Los padres de boda tradicionalmente eran figuras de autoridad, personas mayores que podían dar consejo y apoyo. Que Helen eligiera a un chico de 17 años para ese papel era,
cuando menos, inusual. Los hijos de Helen, Max y Luis, nacieron durante los años de guerra, cuando Felipe estaba sirviendo en el Mediterráneo. Marcel Boissot, identificado oficialmente como el padre, era un aviador francés sobre cuya vida existen curiosamente pocos registros detallados. El rumor que surgió años después sugería que Boissot había sido una tapadera conveniente, que Max al menos era hijo de Felipe, concebido durante uno de sus permisos de guerra, y que todo el arreglo había sido una forma de manejar discretamente un embarazo inconveniente. De ahí nació uno de los rumores más duraderos de toda su biografía, que Helen habría sido su amante en algún momento de finales de los años 30 o durante la guerra y que Max sería, en realidad, hijo suyo. La versión ha sido negada de forma sistemática por todos los implicados. El propio Max, en una declaración de 1988, la rechazó de manera categórica, y su padre biológico, Marcel Boissot, nunca fue puesto en duda por nadie con acceso real a la documentación. El propio Max murió en 2011 sin haber dejado de desmentirlo. Lo cierto es que Felipe jamás explicó por qué se implicó tanto en la vida de aquellos dos niños, y esa falta de explicación es, precisamente, lo que ha mantenido vivo el rumor durante 80 años, más allá de cualquier prueba. La evidencia contra el rumor es considerable. Max no se parecía particularmente a Felipe. Las fechas de concepción no coinciden perfectamente con los permisos documentados de Felipe. Marcel Boissot existió y estuvo casado con Helen. Pero la evidencia a favor también existe. La extraordinaria generosidad de Felipe hacia los hijos de Helen, pagando la educación de Max en Gordonstown, un colegio extraordinariamente caro, ayudando a establecer la carrera de Helen en Londres, manteniéndose en contacto regular con la familia durante décadas. Este nivel de implicación iba considerablemente más allá de lo que sería normal para un padrino, especialmente uno que se había convertido en consorte de la reina de Inglaterra y tenía recursos limitados de tiempo y atención. Helen Cordet acabó estableciéndose en Londres, donde dirigió el club nocturno Saddle Room en los años 60 y 70, un establecimiento frecuentado por la aristocracia y las celebridades. Felipe la visitaba ocasionalmente, siempre discretamente, nunca con la reina. Eran visitas que generaban exactamente el tipo de especulación que cabría esperar. ¿Qué hacía el consorte de la reina visitando un club nocturno dirigido por una antigua amiga? Las explicaciones inocentes abundaban. Eran viejos amigos, compartían recuerdos de infancia, él simplemente estaba apoyando su negocio, pero la especulación persistía. La imagen pública sitúa siempre a la reina Isabel II en el centro absoluto de la monarquía británica del siglo XX, y es cierto en el plano constitucional, ella reinaba, ella presidía, ella tomaba las decisiones formales que le exigía el cargo. Pero puertas adentro, según coinciden decenas de testimonios de antiguos miembros de la Casa Real, quien dirigía a la familia como institución privada era Felipe. Desde el mismo momento de la coronación, en 1952, cuando su carrera naval quedó truncada de golpe por la muerte de su suegro, negoció con la reina y con la casa un reparto de papeles. Ella se ocuparía de la función constitucional, él tomaría el control operativo de todo lo demás. La muerte del rey Jorge VI en febrero de 1952 fue el momento que redefinió completamente el matrimonio de Felipe e Isabel. Él tenía 30 años, ella 25. Llevaban casados poco más de 4 años. Tenían 2 hijos pequeños, Carlos, de 3 años, y Ana, de apenas 18 meses. Felipe estaba en Malta, al mando de su primer y único barco como capitán, el HMS Magpie, cumpliendo finalmente el sueño de su vida de ser un comandante naval independiente. Isabel estaba con él, disfrutando de lo más parecido a una vida normal que jamás tendría. Fiestas de oficiales, picnics en la playa, cenas informales con otras parejas de marinos. La noticia de la muerte del rey los alcanzó en Kenia, durante una escala en una gira por la Commonwealth. En cuestión de horas, Isabel pasó de ser una joven madre, disfrutando de unas vacaciones, a ser la reina de Inglaterra. Felipe pasó de ser un capitán de navío, con una prometedora carrera por delante, a ser el consorte de la reina, un papel sin precedentes claros, sin descripción de funciones, sin trayectoria profesional. Tuvo que renunciar a su comando naval, volver a Inglaterra, y descubrir cómo iba a pasar el resto de su vida. Los primeros meses fueron extraordinariamente difíciles. Felipe intentó mantener algún tipo de papel activo en la Marina,
pero se hizo rápidamente evidente que era incompatible con sus deberes como consorte. Intentó involucrarse en las decisiones relacionadas con la coronación, pero se encontró con que la maquinaria de palacio, dirigida por funcionarios que llevaban décadas en sus puestos, lo veía como un intruso. Intentó, famosamente, que sus hijos llevaran el apellido Mountbatten, y se encontró con la negativa rotunda del primer ministro Winston Churchill y de la propia reina madre, que veían en ello una maniobra del tío de Felipe, Lord Mountbatten, para infiltrar su apellido en la línea sucesoria real. La crisis del apellido fue particularmente humillante. Felipe argumentaba, razonablemente, que era absurdo que sus propios hijos no llevaran su apellido. La respuesta del establishment fue que él había renunciado a su apellido original al naturalizarse británico, que el apellido Mountbatten era de todas formas una invención reciente, y que la casa real era Windsor y seguiría siendo Windsor. Felipe, según cuentan quienes estuvieron cerca de él en aquel momento, se sintió profundamente herido. «Soy el único hombre en Inglaterra que no puede dar su apellido a sus propios hijos», se quejó amargamente en privado. Fue en este contexto de frustración y humillación donde Felipe negoció su papel dentro del matrimonio y la institución. Si no podía tener una carrera, si no podía dar su apellido a sus hijos, si no podía ser nada más que el marido de, entonces al menos, controlaría todo lo que estuviera fuera del ámbito constitucional estricto de la reina. Y la reina, quizás sintiéndose culpable por lo que su ascenso al trono había costado a su marido, accedió. Y ese todo lo demás era enorme. La gestión de las residencias privadas, del personal doméstico, de las finanzas familiares, de la educación de los hijos, de la relación con la prensa en los asuntos delicados y de la coordinación general de cómo se presentaba la familia al mundo. Ejerció ese papel con la misma eficacia brusca con la que había mandado un destructor en la guerra, dando órdenes y esperando que se cumplieran. Fue, en este terreno, genuinamente eficaz. Impulsó la modernización de la Casa Real, contribuyó a suavizar buena parte del protocolo más arcaico y en 1956 fundó el programa Premio Duque de Edimburgo, que desde entonces ha implicado a más de 8 millones de jóvenes en más de 140 países. Es, con diferencia, el legado público más sólido y menos discutible de toda su vida. La modernización que Felipe impulsó fue real y sustancial. Cuando llegó a Palacio en 1947, la Casa Real funcionaba básicamente como había funcionado en tiempos victorianos. Había cientos de empleados, muchos de ellos con funciones arcaicas o duplicadas. El protocolo era rígido hasta el punto de la parálisis. La contabilidad era opaca. Las residencias reales estaban pobremente mantenidas, con sistemas eléctricos y de calefacción obsoletos. Felipe, con su formación naval y su impaciencia con la ineficiencia, se puso a reorganizar todo. Contrató consultores de gestión, escandalizando a los funcionarios tradicionales que consideraban que la Casa Real no debía funcionar como una empresa. Redujo personal, consolidó funciones, modernizó sistemas. Instaló intercomunicadores en el Palacio de Buckingham para evitar que los mensajes tuvieran que ser llevados físicamente por empleados atravesando kilómetros de pasillos. Revisó las finanzas, estableció presupuestos, exigió que cada departamento justificara sus gastos. Los viejos funcionarios lo odiaban, los jóvenes generalmente lo admiraban. El Premio Duque de Edimburgo, fundado en 1956, fue genuinamente su creación personal, basada en las ideas de Kurt Hahn sobre la formación del carácter a través del desafío físico. El programa requiere que los jóvenes participantes completen actividades en 4 áreas: servicio a la comunidad, habilidades personales, actividad física y expediciones. Ha sido extraordinariamente exitoso, extendiéndose a más de 140 países, impactando a millones de jóvenes. Es el tipo de legado que cualquier persona estaría orgullosa de dejar, y Felipe estaba justificadamente orgulloso de él. Pero aquel mismo estilo de mando, brusco, autoritario, poco dado a la negociación, tuvo un coste altísimo dentro de las paredes de palacio, y ese coste lo pagaron, sobre todo, sus hijos. El primogénito, Carlos, nació en un hogar donde el padre era un hombre de enorme energía física y muy poca paciencia para las lágrimas, las dudas o los miedos propios de cualquier niño pequeño. Formado en la disciplina naval y en la filosofía educativa de Kurt Hahn, según la cual solo la dureza física forja el carácter, Felipe se topó con un hijo tímido, sensible, aficionado a la lectura y la música,
que lloraba con facilidad y que se refugiaba en su niñera antes que en ninguno de sus padres. Todo lo que Felipe valoraba, Carlos, según el testimonio del propio príncipe recogido décadas después en su biografía autorizada de 1994, parecía no tenerlo. La incompatibilidad entre padre e hijo era visible desde la primera infancia. Felipe era atlético, competitivo, impaciente. Carlos era torpe físicamente, evitaba la competición, necesitaba tiempo para procesar las cosas. Felipe valoraba la acción rápida y decisiva. Carlos reflexionaba, dudaba, necesitaba considerar todas las opciones antes de decidir. Felipe consideraba que mostrar emoción era debilidad. Carlos era intensamente emocional, y no sabía, o no podía, esconderlo. Las diferencias se manifestaban en interacciones diarias. Felipe intentaba enseñar a Carlos a montar a caballo, y se frustraba cuando el niño mostraba miedo. Intentaba jugar deportes con él, y se exasperaba ante la falta de coordinación de Carlos. Intentaba inculcarle la misma autosuficiencia que a él le había salvado en su propia infancia difícil, y no entendía por qué el niño parecía necesitar tanto apoyo emocional. Carlos, por su parte, ansiaba desesperadamente la aprobación de su padre y la anhelaba precisamente de las formas en que nunca podría obtenerla. No podía convertirse en atlético de la noche a la mañana. No podía dejar de ser sensible simplemente porque su padre considerara la sensibilidad una debilidad. No podía transformarse en el tipo de hijo que Felipe había esperado tener. Valiente, decidido, físicamente capaz, emocionalmente autosuficiente. La decisión de enviarlo, en 1957, a un internado, primero Cheam, después, en 1962, el propio Gordonstown, contra la opinión de la reina madre, que había defendido Eton, resultó, según cuentan quienes conocieron de cerca al niño, un error mayúsculo. Carlos llegó a Gordonstown con fama de heredero al trono ya puesta sobre sus hombros por sus compañeros, que decidieron de antemano que le harían la vida imposible. Y se la hicieron. Lo golpeaban por las noches en los dormitorios, se burlaban de sus orejas, de su acento, de sus intereses. Cualquier compañero que intentara ser su amigo era castigado socialmente por el resto. Las cartas que el propio Carlos escribió a su madre durante aquellos años, algunos fragmentos de las cuales se citan en su biografía autorizada, describen el internado sin rodeos como un infierno absoluto y hablan de noches sin apenas dormir por los golpes recibidos. La respuesta de su padre a aquellas cartas, según ese mismo testimonio, fue siempre la misma. Había que aguantar. La familia había decidido Gordonstown y no iba a cambiar de opinión, y el heredero al trono tendría que enfrentarse a cosas mucho peores que aquellas en el futuro. Carlos permaneció allí 5 años. Salió de Gordonstown convertido, por necesidad, en un joven emocionalmente reservado que había aprendido, la expresión es suya, empleada en entrevistas posteriores, a sobrevivir, aunque fuera por los pelos. El episodio más controvertido de la relación entre padre e hijo llegaría mucho después, en el verano de 1981, y está documentado tanto en la biografía autorizada de Carlos, escrita por Jonathan Dimbleby en 1994, como en el testimonio que la propia Diana ofreció al periodista Andrew Morton en 1991. Con 31 años, Carlos llevaba una larga y desdichada sucesión de relaciones fallidas a sus espaldas. La mujer con la que de verdad hubiese querido casarse, Camilla Shand, se había casado con otro hombre años atrás. La prensa había dado ya por hecha su relación con la joven Diana Spencer, de 19 años, y esperaba el anuncio de un compromiso. Según ambas fuentes, Felipe le escribió a su hijo una carta desde Balmoral en la que le planteaba, en el tono seco y expeditivo que caracterizaba toda su correspondencia con él, que solo tenía 2 opciones: anunciar el compromiso y casarse, o romper la relación y cargar con la responsabilidad del daño causado a la reputación de la joven. Carlos, según su propio relato posterior, respondió con una carta larga y angustiada en la que exponía sus dudas sobre el matrimonio y sus sentimientos, todavía vivos, hacia Camila. La respuesta de su padre fue, de nuevo según ese mismo testimonio, breve y tajante: la cuestión no era negociable. El compromiso se anunció en febrero de 1981. La boda se celebró en julio de ese mismo año en la Catedral de San Pablo. El matrimonio, como es bien sabido, terminó en un fracaso público de proporciones históricas. Tanto Carlos como Diana
En sus respectivos testimonios posteriores, ninguno de los dos coincidía en casi nada más. Señalaron aquella carta como el origen de la decisión que arruinó buena parte de sus vidas. Felipe nunca explicó la carta ni se retractó de ella. En su lógica interna, según coinciden quienes lo trataron, se había limitado a hacer lo que correspondía a un patriarca. El país esperaba la boda, la joven aguardaba una respuesta y el deber del heredero era casarse con la candidata adecuada cuando llegaba el momento. El mismo hombre capaz de aquella frialdad protagonizó, 16 años después, uno de los gestos más recordados de toda su vida pública. La mañana del funeral de Diana, en septiembre de 1997, el príncipe Guillermo, de 15 años, se negaba a caminar tras el féretro de su madre en el cortejo desde el Palacio de Kensington hasta la Abadía de Westminster. Según el relato, ampliamente difundido, de quienes presenciaron la conversación en Balmoral, Felipe se ofreció a caminar junto a él. «Si yo camino, ¿caminarás tú conmigo?». Guillermo aceptó. Los dos caminaron juntos, junto a Carlos y al hermano de Diana, ante las cámaras de medio mundo. El gesto se ha citado desde entonces como una de las pruebas más claras de su capacidad de liderazgo familiar en los momentos de crisis. Supo, correctamente, que el daño institucional de que los príncipes no caminaran sería enorme, y supo también que ninguno de los dos chicos caminaría solo con aquel peso. Se ofreció él mismo como puente humano. Fue, a la vez, un acto de autoridad patriarcal, decidió lo correcto y lo impuso, sin consultar a nadie, y el gesto de un abuelo haciendo, en aquel instante concreto, lo que el padre de los muchachos no estaba en condiciones de hacer. Las dos cualidades, la mejor y la peor de Felipe de Edimburgo, convivían en el mismo hombre, y muchas veces en el mismo gesto. A lo largo de las décadas de matrimonio, y muy especialmente desde los años 70 en adelante, la prensa británica atribuyó a Felipe una larga serie de relaciones estrechas con mujeres, casi siempre casadas, casi siempre más jóvenes que él, casi siempre integradas en el mismo círculo social que su esposa y sus respectivos maridos. Fueron bautizadas por su propia casa, con un eufemismo que la prensa adoptó de inmediato, como sus amigas particulares. Entre los nombres que se repiten en las crónicas figuran Sacha, duquesa de Abercorn, quien, ya en su vejez, concedió una entrevista en la que definió su relación como platónica, pero emocionalmente muy importante para ambos, y sobre todo, en las últimas décadas de su vida, Penny Knatchbull, condesa Mountbatten de Birmania, 38 años menor que él, y esposa de Norton Knatchbull, nieto de su propio tío, Lord Mountbatten. Penny Knatchbull acompañó a Felipe con frecuencia creciente desde los años 90, especialmente tras la muerte por cáncer de una de sus hijas, y se convirtió en la compañía más habitual de sus últimos años, sobre todo tras su retirada de la vida pública en 2017, cuando se instaló en Wood Farm, en la finca de Sandringham. Fue una de las 30 personas admitidas al funeral de Felipe en abril de 2021, cuando las restricciones sanitarias por la pandemia limitaron drásticamente el número de asistentes. La propia reina insistió en que estuviera presente. No existe ninguna confirmación pública de que aquella relación fuera, en algún momento, algo más que una amistad muy cercana. Tampoco existe un desmentido explícito y detallado. La reina, según todos los testimonios disponibles, la trató siempre con la misma cortesía amable con la que trataba a cualquiera de las amigas particulares de su marido a lo largo de 70 años. Más delicado, por tratarse de una acusación presentada como hecho antes que como rumor en un libro reciente, es el caso de Susan Barrantes, madre de Sarah Ferguson, duquesa de York. La obra de 2025 titulada The Rise and Fall of the House of York, del periodista Andrew Lowney, sostiene, sin aportar fuentes verificables, de manera anónima y retrospectiva, como ocurre con casi todos los rumores de este tipo a lo largo de la vida de Felipe, que Susan Barrantes habría mantenido una relación con él en los años 60, cuando ella aún estaba casada con el mayor Ronald Ferguson. Se trata de una afirmación no confirmada por ninguna fuente independiente, negada implícitamente por el silencio de todos los implicados, y que debe leerse, como el resto de rumores recogidos en estas páginas, con la debida cautela. Ni Susan Barrantes, fallecida en un accidente de tráfico en 1998, ni su hija, llegaron nunca a confirmarla. Lo que resulta innegable, al observar el conjunto de estas historias a lo largo de las décadas, es un patrón de comportamiento.
Felipe jamás nombró a ninguna de estas mujeres en público, jamás explicó ninguna de estas relaciones y jamás cooperó con biógrafo alguno para dar su versión de los hechos. Ese silencio, mantenido con una disciplina asombrosa durante más de 70 años, cumplía una función muy concreta. Protegía el espacio en el que aquellas amistades, fueran lo que fueran, podían continuar, mantenía la dignidad pública de una esposa que absorbía en silencio cada nueva insinuación de la prensa y dejaba a las propias mujeres implicadas en la incómoda posición de tener que defenderse solas, durante el resto de sus vidas, de rumores que él jamás confirmó ni desmintió. La única de ellas que llegó a hablar abiertamente del asunto con amargura fue Pat Kirkwood, quien en una entrevista concedida ya anciana declaró que su vida habría sido mucho más sencilla si Felipe se hubiera limitado a volver a casa, con su esposa embarazada, en lugar de presentarse sin avisar en su camerino. ¿Por qué lo permitió ella? Es la pregunta que sobrevuela cualquier relato sobre este matrimonio, y la respuesta que ofrecen quienes han estudiado de cerca a la reina Isabel II no es sencilla ni reduccionista. En primer lugar, hay una explicación psicológica. Había decidido, a los 13 años, que aquel era el hombre de su vida, y aquella decisión sobrevivió a 8 años de guerra, a la resistencia de sus padres y a su propia maduración. Para cuando llegaron los primeros rumores serios, la decisión formaba ya parte tan profunda de su identidad que resultaba, en la práctica, irrevocable. En segundo lugar, hay una explicación práctica. Se convirtió en reina a los 25 años, con 2 hijos pequeños, un marido cuya carrera naval acababa de truncarse contra su voluntad y un país inmerso en la mayor transición económica e imperial de su historia moderna. No podía permitirse, en el sentido más literal, una crisis matrimonial pública. Y en tercer lugar, hay una explicación generacional. Había crecido viendo el matrimonio devoto y complementario de sus propios padres, y había interiorizado, sin necesidad de que nadie se lo dijera explícitamente, que el matrimonio era el compromiso más importante que una persona podía asumir, que era para siempre y que era algo que se administraba, no algo que se negociaba. Lo que administró, según coinciden los antiguos oficiales de su casa consultados a lo largo de los años, tras la muerte de Felipe, fue a un hombre difícil, ruidoso, impaciente, capaz de reprender con dureza al personal y, en ocasiones, a sus propios hijos delante de invitados. Ella no intervenía, observaba, mantenía su propio equilibrio y, tras cada episodio tenso, ofrecía la presencia calmada que permitía a la persona afectada recomponerse. Nunca, según ningún testimonio conocido, le dijo a su marido que su comportamiento resultaba inaceptable. Absorbió, durante 7 décadas, lo que él no estaba dispuesto a gestionar, y ese fue, en el fondo, el precio silencioso de un matrimonio que la opinión pública británica juzgó, casi sin excepción, como un gran éxito. Felipe de Edimburgo murió en el castillo de Windsor la mañana del 9 de abril de 2021. Su funeral, celebrado el 17 de abril en la capilla de San Jorge, fue el más austero de la monarquía moderna. Las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19 limitaron la asistencia a apenas 30 personas. La fotografía de la reina, sentada completamente sola en su banco, vestida de negro, con mascarilla, separada de cualquier otro asistente por las distancias que exigía la normativa sanitaria, se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquellos años. Penny Knatchbull estuvo entre los 30 invitados. La reina había insistido en ello pese a las reticencias discretas de algunos miembros de la casa. Llevaba 30 años conociéndola, y no iba a excluirla del funeral de su esposo. La reina le sobrevivió 16 meses. Murió en Balmoral el 8 de septiembre de 2022, a los 96 años, tras 70 años y 214 días de reinado. Quienes la rodearon en aquellos últimos meses coinciden en que se le notaba visiblemente disminuida, como si con la pérdida de Felipe hubiera perdido también aquello por lo que llevaba 70 años sosteniéndose. Descansan juntos en la capilla conmemorativa de Jorge VI, en Windsor. Cualquier valoración honesta de la vida de Felipe de Edimburgo tiene que evitar 2 trampas igual de fáciles. La primera es aceptar sin más la versión oficial de las necrológicas, la del consorte devoto y el patriarca entrañable, y descartar todo lo demás como invención de tabloides con ganas de vender. La segunda, exactamente la contraria, es aceptar sin más la versión más morbosa de ciertos libros sensacionalistas y tratarlo como el villano absoluto de un culebrón palaciego.
Ninguna de las dos versiones resiste un examen riguroso de los hechos documentados. Lo cierto, lo verificable, es que fue un joven de una capacidad excepcional, formado por una infancia devastadora que a cualquier otro habría destrozado, y que en cambio construyó, con enorme disciplina personal, la vida de un oficial naval condecorado y después, la de un consorte eficaz durante 7 décadas. Fundó y sostuvo durante 65 años un programa, el Premio Duque de Edimburgo, que ha cambiado la vida de más de 8 millones de jóvenes en todo el mundo. Modernizó buena parte del funcionamiento interno de la Casa Real. Fue, en el terreno público, exactamente el consorte que la monarquía constitucional británica de la segunda mitad del siglo XX necesitaba. También es cierto, y está documentado en las propias palabras de su hijo mayor y de sus biógrafos autorizados, que su forma de educar a Carlos causó un daño real y duradero, que la Carta de 1981 forzó un matrimonio equivocado cuyas consecuencias siguió pagando la monarquía británica durante décadas, y que su tratamiento hacia las mujeres que pasaron por su vida, confirmadas unas relaciones, nunca probadas ni desmentidas del todo otras, simples rumores sin fundamento sólido las últimas, dejó a esas mismas mujeres solas frente a habladurías que él jamás quiso, en 70 años, aclarar con una sola frase pública. La propia reina, en el único fragmento de descripción personal de su marido que se conserva de una conversación privada, empleó 2 palabras cuando le preguntaron por él: testarudo y difícil. En su discurso por las bodas de oro, en 1997, dijo también que era un hombre al que no le resultaba fácil recibir cumplidos, que había sido su fuerza y su sostén durante 50 años y que le debía una deuda mayor de la que él, o cualquiera de ellos, llegaría jamás a saber. Las 2 afirmaciones son ciertas al mismo tiempo. La deuda era real, la dificultad también. Ese es, probablemente, el retrato más honesto que puede hacerse hoy de Felipe de Edimburgo, un hombre formado por la ausencia, que aprendió de niño a no depender de nadie y que convirtió esa lección en la disciplina de toda una vida, capaz, con la misma mano, de sostener una institución centenaria y de dañar profundamente a quienes tenía más cerca. La historia definitiva, la que algún día escriban los historiadores cuando se abran los archivos sellados de Windsor y hablen los últimos testigos que hoy guardan silencio por lealtad, probablemente no coincidirá del todo ni con la necrológica oficial ni con la leyenda negra de ciertos libros de escándalo. Dirá, seguramente, algo más parecido a esto. Fue el esposo de una de las grandes soberanas de la historia británica, fue su apoyo en lo público, y a la vez, su prueba más dura en lo privado. Y el país al que sirvió durante 70 años decidió, casi sin excepción, que ese balance merecía la pena.